Buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, aquí venimos a otra clase grabada debido a los problemas de conexión que tuvimos. Ya me parece que aprovechamos mejor el tiempo si la grabamos. Además, ustedes pueden darle pausa, ¿verdad? Si necesitan. Entonces me pareció bueno volver a dejarles la clase pocos minutos guardada. Bueno, la clase pasada, el video anterior, ustedes estuvieron viendo definición de acto, definición de escena, ¿verdad? Y un poco cuáles eran los personajes que aparecían en el acto primero principalmente y sus características, sus particularidades, que además nos ubicaron en una época determinada, en una época en donde la nobleza y los demás estamentos existían. Bien, aquí comenzamos con la escena 1. ¿Qué es lo que nos trae hoy? Hoy vamos a hacer la lectura de la escena 1 y enseguida les explico un poquito cuál es la tarea y retomo algunos puntos de esta lectura y la ubicación de la obra en cierta época a través de una presentación que la vamos a tomar como una especie de pizarrón virtual, ¿verdad? Bien, vamos a comenzar la lectura entonces. Dice así, escena 1. Boda de villanos, el cura, Inés, madrina, Constanza, labradora, Casilda, novia, Peribáñez, músicos de labradores. Tenemos a Inés. Inés, largos años os gocéis. Constanza, si son como yo deseo, casi inmortales seréis. Casilda, por el serviros, creo que merezco que me honréis. Cura, aunque no parece mal, son excusadas razones para cumplimiento igual. Ni puede haber bendiciones que igualen en el misal, hartas os dije, no queda cosas que deciros pueda el más deudo, el más amigo. Inés, señor doctor, yo no digo, más de que bien le suceda. Cura, espérelo en Dios, que ayuda a la gente virtuosa. Mi sobrina es muy sesuda. Peribáñez, solo con no ser celosa saca este pleito de duda. Casilda, no me deis vos ocasión en mi vida tendré celos. Peribáñez, por mí no sabréis qué son. Inés, dicen que el amor los cielos le dieron esta pensión. Cura, sentaos y alegrad el día en que sois uno los dos. Peribáñez, yo tengo harta alegría en ver que me ha dado Dios tan hermosa compañía. Cura, bien es que a Dios se atribuya que en el reino de Toledo no haya cara como la suya. Casilda, si con amor pagar puedo, esposo, la ficción tuya, de lo que debiendo quedas me estás en obligación. Peribáñez, Casilda, mientras no puedas excederme en afición, no con palabras me excedas. Toda esta villa de Ocaña poner quisiera a tus pies, y aun todo aquello que baña tajo hasta ser portugués entrando en el mar de España. El olivar más cargado de aceituna me parece menos hermoso, y el prado que por el mayo florece, solo del alba pisado. No hay camuesa que se afeite, que no te rinda ventaja, ni rubio y dorado aceite conservado en la tinaja que me cause más deleite, ni el vino blanco, imagino de 40 años tan fino como tu boca olorosa. Que como el señor la rosa, le huele el villano el vino. Sepas que en diciembre arranco y en octubre dulce mosto, ni mayo de lluvias franco, ni por los fines de agosto la parva de trigo blanco, igualan a haber presente en mi casa un bien que ha sido prevención más excelente para el invierno terido y para el verano ardiente. Contigo, Casilda, tengo cuanto puedo desear, y solo el pecho prevengo, en él te he dado lugar,
ya que a merecerte vengo, vive en él, que si un villano por la paz del alma es rey, que tú eres reina está llano, ya porque es divina ley, ya por Dios, por, perdón, y ya por derecho humano, reina, pues tan dichosa te hará el cielo, dulce esposa, que te diga quien te vea, la aventura de la fea, pasóse a Casilda hermosa. Como vimos aquí en el diálogo de Peribáñez se le hace toda una declaración, no solo del amor, sino de las virtudes de Casilda. Esto está bueno que ustedes tengan presente para después hacer la tarea, si no me engaño, en la actividad B, donde les pido que ustedes realicen una descripción basándose justamente en este diálogo de ambos. Eso no impide que ustedes también tomen lo que dicen los demás personajes, ¿verdad? Por ejemplo, el tío de Casilda, el cura, destaca su belleza. Una de las cosas que nos lleva a pensar toda esta parte de la caracterización, el armado de la caracterización de los personajes, es en esta particularidad de este género dramático, ¿no? Que en el género narrativo teníamos al narrador que nos va guiando eh, y nos va apuntando cuáles son las características. Aquí no, aquí nosotros vamos armando a partir del discurso dialógico de los personajes, ¿no? De ese diálogo cruzado entre ellos y de lo que hablan unos de los otros. No tenemos ningún narrador que nos guíe. Bueno, a continuación tenemos obviamente la respuesta de Casilda hacia la declaración de Peribáñez. Casilda, pues yo, ¿cómo te diré lo menos que miro en ti, que lo más del alma fue? Jamás en el baile oí son que bullese el pie, que tal placer me causase, cuando el tamboril no sonase, por más que el tamborilero chiflase con el garguero y con el palo tocase. En la mañana de San Juan, nunca más placer me hicieron la verbena y el arrayán, ni los relinchos me dieron el que tus voces me dan. ¿Cuál adufe bien templado? ¿Cuál salterio te ha igualado? ¿Cuál pendón de posesión con sus borlas y cordón a tu sombrero chapado? No hay pies con zapatos nuevos, como agradan tus amores. Eres entre mil mancebos, hornazo en Pascua de flores, con sus picos y sus huevos. Pareces en verde prado, toro bravo y rojo echado. Pareces camisa nueva que entre jazmines se lleva en azafate dorado. Pareces cirio pascual y mazapán de bautismo con capillo de cendal y parécete a ti mismo, porque no tienes igual. Como ven, la respuesta de Casilda para hablar de las virtudes de Peribáñez es bastante más corta, pero más rica en imágenes, ¿no? Porque ella utiliza un montón de comparaciones para destacarlo entre los demás muchachos. Entonces lo que ustedes van a tener que hacer es buscar un montón de palabritas que seguramente desconocen para entender qué es lo que Casilda quiso decir con esas comparaciones o qué es lo que Casilda quiso destacar de Peribáñez utilizando esos elementos muy propios del ambiente en que ellos viven o se va a desarrollar la historia. Bien, cura. Ea, bastan los amores, que quieren estos mancebos bailar y ofrecer. Peribáñez, señores, pues no sois en amores nuevos, perdón. Eh, es tanta la declaración de amor entre la pareja de recién casados que obviamente el cura tiene que dar un punto a todo ello y como que Peribáñez se siente un poco incómodo y se excusa diciendo que, bueno, nadie ahí nunca ha visto que dos enamorados se declaren, ¿verdad? Que no son nuevos en eso, pero pide disculpas. Los músicos, ama hasta que adores, cantan y danzan, canción romancillo, y yo.
Y ahí comienza todo un poemita de los músicos hacia los recién casados, ¿no? Dice Dente parabienes el mayo garrido, los alegres campos, las fuentes y ríos, alcen las cabezas las verdes alisos, y con frutos nuevos almendros floridos. Echen las mañanas después del rocío, en espadas verdes, guarnición de lirios. Suban los ganados por el monte mismo, y cubrió la nieve a pasar tomillos. Folía. Y a los nuevos desposados eche Dios su bendición, para bien les den los prados, pues hoy para en uno son. Vuelven a danzar. Montañas heladas y soberbios riscos, antiguas encinas y robustos pinos, dad paso a las aguas en arroyos limpios que a los valles bajan de los hielos fríos. Canten ruiseñores y canten dulces silvos, sus amores cuenten a estos verdes mirtos. Fabriquen las aves con nuevo artificio para sus hijuelos amorosos nidos. Folía. Y a los nuevos desposados eche Dios su bendición, para bien les den los prados, pues hoy para en uno son. Y ahí termina eh, la escena 3, perdón, la escena 1, ¿no? Enseguida comienza la escena 2. Como ven ahí, a partir de toda esta conmemoración y de todo el aporte de los personajes que aparecen en la escena 1, nos dan una característica bastante importante, ¿verdad? Primero, que los novios son muy queridos y, nos dan varias características. Una, que los novios son muy queridos, y segundo, el lenguaje que nos va a ubicar en una época determinada. Bueno, yo les quiero hablar sobre esa época y algunas otras características antes de seguir leyendo las demás escenas. Bueno, antes de pasar a la presentación, les voy a mostrar la nueva carpetita con la tarea de esta semana. Como dice ahí, lectura y comentario. Bueno, lo primero, como ven ahí, es en tu opinión, o sea que es un foro de participación. Como saben, el eje temático de esta obra es el perfil femenino, pero la idea es que ustedes enganchen lo que ustedes ya conocen de la obra anterior, Las Mil y Una Noches, con lo que estamos leyendo ahora. Entonces dice, ¿cuál es el perfil femenino que se presenta en Las Mil y Una Noches? Justifica tu respuesta. ¿Cómo se presenta la mujer? ¿Qué características poseía la mujer presentada en Las Mil y Una Noches? Acuérdense de las esposas de los reyes y acuérdense de Sherazada, por lo menos el inicio, que fue lo que trabajamos. ¿Cuál es el perfil? ¿Cómo es la mujer presentada en esa obra? ¿Ah? Entonces ahí ustedes ponen su opinión. Luego viene la tarea, la propuesta. Vamos a llegar allí. Tenemos la actividad A, dice mira el video y la presentación. Copia la presentación en el cuaderno. ¿Ah? Mirar el video que estoy hablando ahora. Y la presentación también, que les voy a explicar. Todo eso en el cuaderno. Después está la actividad B. Dice, realiza una lista con las palabras que no conozcas el significado y búscalas. En otras palabras, hacer un vocabulario en el cuaderno de esa primera escena. Describe a Casilda y Peribáñez a partir de lo mencionado en el acto primero, escena 1. Solo del acto primero. ¿Qué quiero decir con esto? Que esto no me sirve... no me sirve el recorte y pega en internet, porque seguramente en internet ustedes lo que lo van a encontrar es una caracterización general de los personajes en toda la obra. No, yo quiero solo de esa escena, ¿no? Y basándose particularmente en ese diálogo que entablan los dos, donde uno se declara al otro. ¿Ah? Bien. Y obviamente
en esta carpetita también van a tener un espacio en donde pueden ponerse al día enviándome las tareas que ustedes no han podido entregar en fecha, que es la parte que dice ahí, tareas atrasadas. También en la propuesta encuentran la indicación de que si no entienden me pueden hablar en WhatsApp, como ya saben, ¿verdad? Pero yo les hago recordar ahí. Bien, vamos a la presentación. Bueno, ahí tienen la presentación, voy a ver si puedo ir al inicio. Bueno, ahí está el inicio, ¿no? Ahí yo les pongo la fecha de hoy. A medida que vayamos avanzando, yo voy a ir completando esta presentación. Ya les dije que vamos a ir utilizándola como un pizarrón virtual, ¿verdad? Bueno, aquí tenemos una contextualización. Ustedes se preguntarán, después de haber leído un poco esa escena 1 del lenguaje bastante complejo, ¿por qué leer Peribáñez y el Comendador de Ocaña? ¿Qué tendrá esa obra que la hace tan particular para leerla, verdad? Entonces dice, primero porque tenemos que conocer a algunos de los autores españoles que marcaron su época. eh, Además porque la literatura española es como, ¿no?, nuestra base también, tenemos que conocerla. Pero ahí dice, además hablando del autor, porque es una de sus obras más populares y más logradas, ¿no?, dentro de su creación dramática. También porque Peribáñez el Comendador de Ocaña es un clásico de la literatura. ¿Y qué hace con que esa obra sea un clásico? Bueno, además de que es estudiada, ¿verdad?, por personas entendidas y determinada como un clásico, tiene algunas cosas que uno ¿no?, a grandes rasgos puede decir que conforman un clásico. Y una de ellas es la temática, esa temática que se mantiene aún hoy a pesar del año en que fue escrita, ¿no?, que fue publicada en este caso, 1614. Fue publicada en 1614, pero posee una temática que es vigente y es muy actual. Pero Ibáñez el Comendador Ocaña no tiene solo una temática, tiene varias. Pero por ponerles un ejemplo, el honor, ¿no? Eh, Otra, la autoridad, ¿no?, el abuso de autoridad. Otra, el respeto, que es una de las cosas que Peribáñez exige y es lo que lo lleva al desenlace final y a luchar por eso que él cree que todos nosotros merecemos respeto, ¿no? Y esa es una temática que no es de 1614, no es de hace 397 años atrás, sino que es algo que hasta el día de hoy estamos, ¿no?, viendo y vemos gente luchando hasta el día de hoy por ser reconocidos, por obtener respeto de los demás. Entonces, eso hace que una obra sea clásica, ¿no?, que la temática la podamos ubicar no solo en la época en que fue publicada, sino 300, eh, perdón, casi 400 años después y seguramente toda la vida, ¿verdad?, muchos años posteriores a nosotros. Bien, ahí tenemos un esquema de la estructura externa. Yo me acuerdo que la clase pasada les había hablado que la obra tiene 3 actos. Bueno, me pareció interesante que a pesar de que vamos a ver algunas escenas de cada acto, ustedes tengan un esquema y una noción de toda la obra, ¿no? Y ahí tenemos un esquema de cada acto. Tenemos el acto 1, que posee 5 cuadros y 22 escenas. Tenemos el acto 2 o el acto segundo, queda mejor, con 7 cuadros y 24 escenas. Y tenemos el acto tercero con 7 cuadros y 27 escenas.
Y abajo yo les puse un esquema de qué son los cuadros porque fue la única cosa que no les había mencionado en la clase anterior. Como dice ahí un cuadro, es cuando se cambia toda la escenografía, ¿no? Se cambia la escenografía de todo el decorado. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que, por ejemplo, en el acto primero tenemos 5 cambios de escenografía, ¿ah? En el acto segundo, 7 cambios de escenografía y en el acto tercero, 7 cambios de escenografía. ¿Ah? Bien. Otra particularidad de la estructura es que toda la obra está escrita en versos. Como ven ahí yo les puse una imagen chiquita para que tengan una visualización, por así decir, de toda la página y entiendan un poquito mejor esto, ¿no? A pesar de que la obra está escrita en versos, eso no le quita la agilidad propia del discurso dialógico. Eso es algo importante, bastante interesante a destacar porque es una de las cosas que propone Lope de Vega en su arte nuevo de hacer comedias. ¿Ah? Y seguramente ustedes lo descubrieron eh, la, en la propuesta anterior cuando yo les preguntaba qué fue lo que aportó Lope de Vega a la comedia en particular. ¿Ah? Tenemos ahí eh, un aporte interesante, el variar la métrica de los versos de acuerdo a las distintas situaciones dramáticas, ¿no? Si una situación dramática, si una situación de la historia necesita que el diálogo sea un poco más amplio, más largo, más pausado, entonces él va a elegir un verso que obviamente tenga más longitud y sea más marcado. ¿Ah? Bien. Y por último, otra de las cosas que debemos tener presente al inicio es la época, ¿no? Que nos da un poco, nos explica un poco el comportamiento de los personajes, nos explica ese español tan antiguo como lo dirían ustedes, ¿no? Dice labradores y labradoras, músicos, pajes, hidalgos, acompañamiento, guarda, gente del pueblo. La acción se desarrolla en Ocaña, en la ciudad de Toledo y en el campo. Época siglo XIV, ¿no? Y ahí entendemos, por ejemplo, em, la participación de ese tipo de personajes, ¿no? Pajes, hidalgos, ¿no? Plena Edad Media, siglo XIV. Bien, características o caracterización global. Presenta un argumento de base histórica. ¿Y cuál es la base histórica? Bueno, la obra se va a desarrollar justamente en ese momento conflictivo donde se hace una expedición contra los moros que todavía ocupaban el sur de España, justamente durante el reinado de Enrique III, conocido como el Doliente y el Justiciero. El Doliente porque, según los historiadores, Enrique III padecía algunas enfermedades y lo hacían tener mucho dolor constantemente. Y Justiciero porque fue uno de los pocos reyes que se puso del lado más débil para proteger a ese lado más débil de la nobleza o del abuso de poder de la nobleza. Que esa temática es la que se ve de cierta forma en Peribáñez y el Comendador de Ocaña. Por eso ubicar justamente todo ese conflicto en una época en que sí se podía hablar de eso, ¿no? De justicia hacia el más débil. Bien, y con esto termino mi presentación de hoy. Eh, Espero que esté todo claro. Ya saben que si tienen alguna dificultad es solo preguntarme. Estoy a las órdenes. Bueno, saludos. Que pasen bien.